noche, precisamente el 22 de octubre del año 2018, completamente en vivo. Sandy Monroy, son las 21 horas con 1 minuto. Qué gusto saludarte y verte. Gracias, Julio, muy buenas noches. Qué gusto también compartir contigo y con todas las personas que siempre están pendientes de esta emisión. Mientras algunos están terminando ese descanso muy bien merecido, es correcto. Pues nosotros les informamos porque también hay que saber lo que está pasando y esos temas relevantes, con análisis, por supuesto. Totalmente, Sandy. Y hoy para esta emisión tenemos unos temas impactantes, pero ¿te parece si no se los cuento? Veamos mejor los titulares. Adelante, bienvenidos. Trump asegura que cumplirá su amenaza. En la red social Twitter, el presidente estadounidense afirmó que empezará a cortar o reducir la ayuda a los países del Triángulo Norte. Parte de la caravana está en México. Le mostramos las acciones que ha tomado el gobierno mexicano y qué planea hacer ante la crisis humanitaria. ¿Cómo frenar la migración? Analizaremos los factores que obligan a muchos centroamericanos a dejar su país y las posibles soluciones. Los vacíos legales en centros de menores. ¿Hay alguna forma de evitar los disturbios y problemas que usualmente vemos en estos lugares? La respuesta en instantes. Condenas por bombazo en hospital. Esta semana los jueces podrían resolver si aceptan o no la petición del Ministerio Público de 66 años de cárcel para los responsables. Alerta por acoso de pandillas. Impulsan creación de una alerta para apoyar a estudiantes. Esperan una pronta respuesta del Congreso. Preste mucha atención con esta noticia. Vamos a iniciar con el primer tema de análisis. Resulta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que empezará a cortar la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador, porque ha estimado que fueron incapaces de impedir que esta caravana de migrantes partiera de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos. Por medio de la cuenta de Twitter del mandatario Donald Trump, aseguró que su gobierno empezará a recortar ayudas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica por no detener la caravana migrante que va con destino a territorio estadounidense. Trump lamentó que la policía y el ejército mexicano no lograron detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos, una situación que calificó como emergencia nacional. Además, reiteró la necesidad de cambiar las leyes migratorias vigentes y lanzó ataques contra los demócratas. De esta manera, Trump ratifica las advertencias que había hecho a los 3 países el pasado 16 de octubre. Y sigue siendo el tema para tratar y analizar de los migrantes. Para saber cómo frenar la inmigración, primero debemos aceptar y debemos de reconocer los factores que causan la misma. Sobre todo en el tema de los centroamericanos, muchos están escapando del crimen, de la violencia, de la inseguridad. En el caso específico de Honduras, en el año 2017 se registraron 42.8 asesinatos por cada 100.000 personas. Muchos inmigrantes enfrentaron abuso sexual y violencia intrafamiliar y ven a la migración a otro país como la única solución a sus problemas. Pero entonces tenemos también esa falta de oportunidades, la falta de empleo, la gran inseguridad, las pandillas acosando y temas que al final de cuentas están agobiando a la sociedad centroamericana. Tiene desesperada su población, Sandy. Y mira, yo me pongo a pensar al final en lo que está tomando o las medidas que está tomando Estados Unidos. Correcto, Sandy. Por ejemplo, el presidente hizo una publicación donde pidió, casi que exigió a los países del Triángulo Norte Centroamericano. Fiel a su estilo, ¿eh? Exactamente. Que hicieran algo para que la caravana no llegara a la frontera con Estados Unidos, porque amenazó incluso que iba entonces a recortar la ayuda inmediatamente, la ayuda económica. Y hoy, por lo visto, pues está cumpliendo con esa amenaza, porque ya dijo, bueno, como no hicieron caso, vamos a cortarlo. Lo que él quiere al final es frenar las migraciones, pero yo te pregunto, si la gente migra por pobreza, por esas faltas de oportunidades económicas,
quitando la ayuda a Estados Unidos, va a lograr que las migraciones no se sigan dando? Es que estás, pero precisamente acertadísima en esa pregunta. No, quitando la ayuda, por ejemplo, estadounidense, que es la mayoritaria, países como Honduras, países como Guatemala, como El Salvador, al contrario, las causas se van a agudizar aún más. Y es cierto, entendemos la postura de Donald Trump, entendemos puede ser inclusive la postura de Estados Unidos como país, pero lo que no entendemos es ese tipo de amenazas como tú bien las definiste y ahora cada vez más subidas de tono en cuanto a que, bueno, pues entonces, señores, prácticamente eso nos dijo Salvador, Honduras y Guatemala, olvídense de la ayuda, la voy a recortar. No, yo creo que esta situación debe ser al revés, lo que se tiene que buscar es ese tipo de ayuda, ese tipo de inversión, ese tipo de situaciones que permitan una solución viable para que se formen, digamos, nuevas oportunidades de empleo. Sí, porque aquí está agravando la situación. Si deja de contar con esos programas, especialmente me imagino que uno de los afectados, tú ya me comentarás las repercusiones, será el plan para la prosperidad, que es un tema con fines migratorios para evitar precisamente la migración. Eso es correcto, fuera de las ayudas propias ya que van destinadas para cada país en distintos temas, está el plan para la Alianza de la Prosperidad de este Triángulo Norte. ¿Prosperidad en qué sentido, Sandy? Obviamente, fuera del tema de la migración, prosperidad para que lleguen más empresas, por ejemplo, estadounidenses, a invertir, para que se haya o se pueda mejorar el comercio, el intercambio comercial, no solo en Centroamérica, sino que con Estados Unidos. Pero si quitamos este tipo de ayudas, lo que vamos a fomentar es que se incremente el nivel de pobreza, que se incremente el nivel de necesidad y estas olas migratorias, porque ya en Honduras se está volviendo una situación bastante fuera de control para el país centroamericano, lo que va a hacer es agudizar la crisis, lo que va a hacer es agudizar la migración y contrario a frenarla, lo que va a obtener Donald Trump es incrementarla. Definitivamente que sí. Y mira, al final cuando vemos repercusiones, es el mayor socio comercial de Estados Unidos, tiene diferentes apoyos entonces económicos para diferentes programas. ¿Qué tanto nos puede perjudicar entonces si vemos ya haciendo números? Haciendo números definitivamente nos perjudica, pero lamentablemente también, fíjate, Sandy, cómo es esto, ¿verdad? Haciendo números, yo creo que también está equivocando un poquito la postura de Donald Trump en cuanto a las migraciones centroamericanas, porque más bien las migraciones centroamericanas lo que han llegado a hacer es a trabajar a Estados Unidos, en su mayoría, lo que han llegado a hacer es a producir, lo que han llegado a hacer es a fomentar la riqueza y la grandeza de ese país y obviamente han colaborado a través de sus remesas también con mejorar la situación de en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Y entonces yo creo que ahí es donde encontramos esa situación de qué tan mal ha sido la migración centroamericana para Estados Unidos. Aparte de ello, muchos migrantes centroamericanos que residen en los Estados Unidos de forma ilegal, incluso ellos en su mayoría, según se da a conocer también, tienen que pagar impuestos. Así es. Y esos impuestos que al final ayudan para el mantenimiento de Estados Unidos. A Estados Unidos ayudan, trabajan, aportan, ¿verdad? Hacen inclusive labores que no quiere hacer el estadounidense nativo, el trabajo duro. Eso es correcto. Más información para que podamos terminar el análisis de este primer tema, Sandy, por favor. También está el factor de las pandillas y de la violencia que genera en muchas comunidades de Honduras, específicamente Guatemala y El Salvador. Las pandillas no son un fenómeno único de Honduras, está en todo el Triángulo Norte. Enfrentamos este flagelo y tal vez el problema más crítico que enfrenta la región es la corrupción. Asimismo lo mencionan los inmigrantes hondureños. Por ejemplo, en el caso hondureño, la Fiscalía de ese país y de El Salvador también han descubierto muchos nexos entre la pandilla MS-13, la Salvatrucha, y varios funcionarios de gobierno. Recordemos aquí varias cuestiones de las dos pandillas, Barrio 18 y Salvatrucha. La Salvatrucha es la más grande de las dos porque es la que nació primero, con presencia en muchos países y es la que Donald Trump asocia como que si fuera parte de que si eres centroamericano automáticamente eres salvatrucha y por eso en su momento no solo les declaró, digamos, la guerra a la salvatrucha para expulsarlos del territorio norteamericano, sino que básicamente con un trato de terroristas, pero jamás la salvatrucha o cualquiera de las dos maras en Estados Unidos actúan, por ejemplo, de la forma en que lo hacen aquí en los países centroamericanos, con esa hazaña, con esa violencia, con esa situación. Y tampoco, Sandy, es correcto por parte del gobierno estadounidense decir que todos los centroamericanos entonces son pandilleros. Por supuesto que no, es que criminalizar la migración no se vale, porque muchos tienen, huyendo entonces de esa violencia, se van en muchas ocasiones. Es el caso de varios hondureños que dicen que en realidad la situación está muy crítica, entonces no decidieron quedar delinquiendo, sino salir
para evitar ese tipo de repercusiones. Vamos a estar pendientes al final entonces, Julio, de lo que pueda pasar. Donald Trump ya fue pues muy directo de decir, bueno, se quita la ayuda, vamos a ver qué programas se ven afectados, si son todos al final, y también las repercusiones que pueden traer para estos países del Triángulo Norte. Me gustaría, si me permites, una última conclusión para este tema, porque Donald Trump está exigiendo que se frene la migración y lo está haciendo reiteradamente a través de los Twitter, fiel a su estilo, pero tampoco dice la forma en que nos pueden ayudar para frenar esa migración, y tampoco dice la forma en que él espera que nuestros países no lo hagan. Lo dejamos allí porque no es justo ni se vale que se ataque ya en lo físico, en lo humano, con la violencia que se puede manifestar por parte de los distintos estados, que pareciera ser eso lo que quisieran, para frenar a los migrantes. Porque recordemos lo que tú dijiste al principio, que es tan correcto y cierto, es un derecho humano la migración. Por supuesto, no se puede entonces, porque sabes algo, muchos guatemaltecos migran y no nos gustaría que les hicieran algo así, por lo tanto también hay que ponernos a pensar en eso. Vamos a hacer una pausa, regresamos con otro tema de análisis. Este tema de la migración hondureña continúa, así que por favor siga con nosotros. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces siempre de este tema migratorio. Hay un grupo que está entonces por pasar la frontera entre México y Estados Unidos. Ya incluso se les dio la oportunidad de tener un abrigo. Otros están todavía en la espera de poder entonces pasar esa frontera Guatemala-México. Y hay un nuevo grupo que ha venido precisamente de Honduras y se encuentra en el oriente de nuestro país. Las autoridades de la Casa del Migrante indicaron que ellos están listos para poder atender a este nuevo grupo de migrantes hondureños. El paso de los hondureños continúa por el territorio nacional y en la Casa del Migrante ya están listos los insumos para recibir y dar atención a por lo menos 5,000 personas más. Hemos podido atender a 11,000 personas en la Casa del Migrante y ahora estamos mejores preparados y con una mejor logística para atender todas esas personas que podrán llegar otra vez de forma masiva en la Casa del Migrante. Padre, de este nuevo grupo, ¿ustedes tienen conocimiento de cuántas personas podrían ser, si vienen niños, si vienen adultos mayores? Pues es evidente que tenemos conocimiento de que existen ahí alrededor de 5,000 personas que en este momento están arrumbando a la ciudad de Guatemala para recibir atención humanitaria en la Casa del Migrante, y nosotros les damos la bienvenida como lo hemos hecho siempre. Si usted desea colaborar con alimentos o insumos, su ayuda será bienvenida. Todo tipo de alimentación no perecedero y, por ejemplo, también embutidos para preparar sándwich para que ellos puedan llevarse en el camino. En el tema de insumos de aseo personal, padre, ¿cómo está eso? Bueno, también aseo personal para mujer, para hombre, para niños, niñas, caritos para niños, niñas, porque muchos de ellos, los papás, se cansan cargarlos. También necesitamos esto para que ellos puedan trasladar los niños, las niñas que llegan en los brazos de los padres, que a veces no tienen cómo llevar los niños. Si usted desea colaborar, puede llevar el aporte a la Casa del Migrante ubicada en la Avenida de los Árboles 1-94 de la Zona 1 Capitalina. Mientras tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia instó a los gobiernos de la región garantizar los derechos y proteger sobre todo a los menores de edad que se han sumado a la caravana de migrantes. Por la falta de oportunidades y el miedo a la violencia y a otras formas de discriminación que siente la gente en algunos de estos países de Centroamérica, y por tanto pensamos que lo que debemos hacer todos, como la comunidad internacional y los gobiernos de estos países, es asegurarnos de que existan oportunidades para toda la sociedad, especialmente para los niños, acceso a servicios básicos de salud, nutrición, educación, protección frente a la violencia, pero también oportunidades para los adolescentes y para los adultos, sobre todo en términos de ingreso y empleo. Los menores que están en tránsito, tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador, están en riesgo de ser víctimas de las redes de trata de personas. Es cierto que los niños migrantes a menudo se encuentran en situación vulnerable, especialmente si son separados de sus familias. Por eso insistimos mucho en que primero debe haber un acompañamiento, una vigilancia por parte de las autoridades y de la sociedad civil de este proceso migratorio. En segundo lugar, prevenir la separación de los niños de sus familias. Y en tercer lugar, que haya mecanismos de respuesta inmediata por parte del sistema de justicia, de la policía, etcétera, para cualquier caso que se detecte de algún tipo de abuso, ya sea
violencia, abuso sexual o trata. A ver, ¿qué es lo que afirma Donald Trump? Él dice que los inmigrantes dañan la economía estadounidense. Ahora, muchos estudios que se han hecho sobre la inmigración han concluido que los inmigrantes contribuyen de forma positiva a la economía del país norteamericano. Además, históricamente, la migración se ha visto de forma positiva, sobre todo en un país basado en la inmigración como es Estados Unidos. Los migrantes contribuyen en la economía del país que los recibe y en la economía de su país de origen, porque no solo lo que producen y lo que trabajan, como decíamos en el anterior bloque, Sandy, los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, sino que además producen riqueza para enviar a sus países como Guatemala, Honduras y El Salvador a través de las remesas familiares. Por supuesto. Julio, al final se está dando una situación, creo yo, que lo hablábamos cuando inició el tema migratorio de hondureños, sí, donde indicábamos, bueno, al final, si ven entonces el avance de los grupos que iniciaron este recorrido, muchos van a querer seguir el ejemplo y van a querer sumarse, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Te puedo comentar que este fin de semana estuve en la región del Oriente, sobre todo en el departamento de Chiquimula, Esquipulas, Camotán, Jocotán, muchas ciudades de ahí, y pude observar de primera mano cómo estas caravanas, son pequeños grupos, Sandy, alrededor de 150, 200 hondureños a lo largo de toda la carretera, van, y pude hablar con algunos de ellos y me dicen, lo que pasa es que en Honduras hay pobreza, no podemos trabajar y si encontramos trabajo, lo que nos pagan es muy poco. Acusaron inclusive de algunas situaciones propias de los gobiernos que han tenido en cuanto a la falta de oportunidades que les han dado, y es más, dicen, nosotros vamos tranquilamente y no tenemos prisa, queremos llegar a México en este momento y en México poder encontrar en algún tiempo un trabajo y después si se puede llegar a Estados Unidos. Es complicado porque sabemos la necesidad que ellos tienen. A veces se habla de algunos grupos políticos incluso que están motivándolos a que lo puedan hacer, pero lo hacen porque saben la necesidad que tiene el pueblo hondureño también, como lo tenemos a nivel centroamericano. Y lo que dices es tan cierto que por supuesto, es decir, hemos dicho que estos grupos de grandes migrantes que no había pasado anteriormente, de alguna manera, de forma espontánea no surgen. Y sí, es cierto, Sandy, siguen habiendo algunas personas interesadas, algunos sectores políticos, sobre todo en el hermano país de Honduras, que los están incentivando. Es más, unos de ellos, ¿sabes qué me dijeron? Mira, lo que pasa es de que como no hay oportunidad, nos están dando $100 para que salgamos de Honduras y como quien dice, vengamos a probar aquí en esta aventura. Ahora, fuera de eso, no. Es muy cierto también lo que has afirmado, es que no encuentran las posibilidades de empleo, no encuentran las posibilidades de desarrollo y de mantenerse de ellos de una manera digna, al igual que a sus familias, y por eso ahí está la migración. La situación, Sandy, es ¿qué va a pasar? Porque parece que lo que se está haciendo es también incentivando de alguna manera a mucho del pueblo hondureño, porque en la frontera hay miles todavía. Y es que la verdad es triste, Julio, pero sobre todo es vergonzoso por parte de las autoridades decir, bueno, váyanse porque aquí no se puede, lejos de buscar la manera de garantizar las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, y para eso fueron electos. Eso es muy cierto. Llama la atención la forma en que el pueblo guatemalteco está reaccionando. También lo hemos visto a lo largo de la semana anterior en A la Medida. Mucha solidaridad. Exacto, lo pude comprobar porque fíjate que no importaba las altas horas de la noche, ahí estaban organizándose para darles algún techo, a veces en salones municipales, les llevaban café, comida, sándwiches, panito dulce. Y esto es muy interesante. La Casa del Migrante, decía el padre Mauro Berceletti, ha atendido a cientos de miles de hondureños. En México se calcula que en este instante ya hay entre 5,000 y 7,000, más los miles que están diseminados a lo largo del territorio guatemalteco y los miles que están esperando pasar la frontera guatemalteca hondureña. Tenemos más datos para que veas qué es lo que ha hecho la migración en Estados Unidos. Primero, hay mucho tabú o mucho estereotipo sobre este tema de los migrantes, sobre todo cuando se habla en Estados Unidos de los migrantes centroamericanos. Sin embargo, no existe algún dato que sea
relevante en cuanto a que decir que nuestros migrantes son negativos, y estamos viéndolo precisamente. Vamos a pedirle a la producción que nos ponga esto en pantalla, porque es lo que estamos tratando de compartir con usted ahí en casita para que nos ayude a hacer este análisis. Los migrantes no tienen mayor tendencia al crimen en Estados Unidos, es cierto, algunos de ellos pues obviamente acometerán algún acto ilícito, pero son muchos más los actos ilícitos que cometen los nativos precisamente de Estados Unidos. No hay evidencia de que lleven, transporten o diseminen enfermedades o alguna otra situación. La situación va a empeorar, Sandy, en los próximos años. El cambio climático va a impactar aún más a los agricultores, sobre todo del corredor seco centroamericano, y esto va a incrementar los niveles de pobreza, los niveles de desesperación en las personas, y va a ser algo que veremos, creo yo, en una nueva modalidad de migración masiva. Llama la atención también una situación. Ahorita estamos hablando del Triángulo Norte, Guatemala, México y Honduras, pero ¿cómo está la situación social en Nicaragua? A eso iba, Julio, al final, cuando decimos entonces de tomar como ejemplo de precisamente seguir esos patrones de conducta, de movilización. Por ejemplo, Nicaragua enfrenta una situación crítica, económica, política, social, si lo vemos de esa manera. Entonces, si ven que los hermanos hondureños entonces están tomando el valor, están teniendo el apoyo, ¿quién no se va a animar a hacerlo? Ahí está la situación. Y ojo, Sandy, fíjate, porque tampoco es un fenómeno solo de Centroamérica y del Triángulo Norte. No, claro. El gran éxodo, porque ese sí debemos de llamarle así, de los 23,000 venezolanos que día con día cruzan la frontera venezolano-colombiana, sin contar aquellos que se van a Perú, a Ecuador y a las otras naciones vecinas, más todo lo que está pasando también con los países europeos que están recibiendo esas fuertes oleadas de ciudadanos africanos de distintos países. Quiere decir que algo está pasando. Quizá las naciones del primer mundo lo que deberían de hacer con sus planes fuera de la prosperidad para ellos es el hecho de la prosperidad para el resto de naciones. Hemos analizado ya en este tema precisamente algunas situaciones importantes, pero te quiero decir algo, hay más datos que, si me permites, compartiremos. Los datos oficiales, imagínense ustedes, televidentes, de la patrulla fronteriza estadounidense, nos muestran cada año que migran más guatemaltecos a los Estados Unidos que hondureños, y a eso vamos. El año pasado, para que usted tenga un ejemplo, migración a casi el doble de menores guatemaltecos que de hondureños fue reportada. Fueron detenidas más unidades familiares guatemaltecas en la frontera hondureña que salvadoreñas, por ejemplo. Y bueno, hay algunos números, y estos números están en pantalla solo para que ustedes tengan un parangón, por favor. Menores no acompañados detenidos en la frontera ya mexicano-estadounidense el año pasado, 2017. Del Salvador, más de 9,000. De Honduras, menos, porque fueron 7,700. Y de Guatemala, 14,000, casi 15,000 personas. Lideramos las estadísticas. Las duplicamos casi, de hecho, fíjate, Sandy. Unidades familiares detenidas en el 2017, siempre en esta frontera México-estadounidense. Del Salvador, 24,000 personas. De Honduras, 22,000. Y de Guatemala, un poquito más, porque son 24,657. Es decir, esto tampoco es solo de este año, esto tampoco, la gran diferencia es que ahora lo estamos viendo en masa, en grupo, en caravana. Así es. Pero esto ha sido por años continuo, y algo hay que hacer entonces, con ayuda, primero de nosotros mismos, ¿no? Pero si nos van a ayudar otros países como Estados Unidos, con ayuda para crear esas condiciones para que esto ya no suceda. Porque fácil es decir, ya no migren, sí, pero ¿y si no encuentras ninguna posibilidad de trabajo, de superación, ni de mantenerte a ti y a tu familia, qué haces? Y la actitud no tiene que ser, bueno, como le ayudaron los países, ellos están pasando. En realidad, aquí se evidencia entonces que la migración ha existido por tiempos, porque obviamente las condiciones económicas de los países centroamericanos se ha visto afectada por diferentes razones, y uno de ellos también es la violencia que está imperando en esta región. Exacto. Y esto entonces también motiva a que varios centroamericanos busquen entonces ponerse a salvo, tener mejores oportunidades, poder hacer algo, porque a veces hay algunos que viven al día, Julio. Al día o menos, fíjate, Sandy, eso es muy correcto. Y lo gran curioso de todo esto es que nuestros migrantes centroamericanos, en su gran mayoría, me atrevo a decir que un 99% de ellos, ¿verdad? Porque tampoco es todo absoluto, cuando llegan a
Estados Unidos, aún huyendo de esa violencia en sus países, no se vuelven personas violentas, se vuelven personas productivas, trabajadoras de bien y que logran desarrollarse y que logran producir no solo riqueza para Estados Unidos, para ellos mismos también y sus familiares. Algo habrá que hacer definitivamente, primero en nuestros países, y algo habrá que hacer para replantear la ayuda internacional de cooperación bilateral que tenemos entre el gran país del norte y nuestros países centroamericanos, Sandy. Bueno, Julio, concluimos con este tema, Muy bien. análisis, pero es momento de hacer una pausa. Excelente. Solo que los problemas en nuestro país continúan. El tema de la niñez es un tema muy vulnerable y vamos a hablar acerca de una situación específica que está pasando cuando regresemos. Claro, claro que sí. Somos a la medida. Hablemos acerca de los menores en resguardo del Estado. Una orden judicial permitió que la Secretaría de Bienestar Social reubicara a 169 adolescentes del Centro Correccional Las Gaviotas al Centro Juvenil de Detención de Privación Etapa 2. Con ello se busca poder mejorar el control y también reducir el hacinamiento. Fueron 169 adolescentes en conflicto con la ley penal que se trasladaron de Gaviotas a Etapa y 69 adolescentes en conflicto con la ley penal que se trasladaron de Etapa a Gaviotas. Con estos traslados cumplimos la separación de sancionados versus los provisionales. Quiero decir que ahora Etapa queda como el centro de provisionales de la Subsecretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Únicamente tenemos provisionales en San José Pinula. Gaviotas y anexo en zona 13 quedan desancionados y esto trae mejoras para los centros de privación de libertad y los adolescentes debido a que se deshacinó Gaviotas, por lo tanto esto promueve dignamente poder tener a los adolescentes privados de libertad dentro de los centros de privación. De acuerdo a autoridades de la SBS, no se puede trasladar a los menores que se conviertan en adultos a centros penitenciarios, pues la ley no lo permite. Por ello se coordinaron nuevos controles de seguridad y de visitas. Lo que dice la ley Pina es que cuando un adolescente en conflicto con la ley, teniendo, imaginémonos, 17 años de edad, entra al sistema y le dan una sanción de 6 años, él tendrá que permanecer en la Subsecretaría de Reinserción hasta cumplir su sanción. Eso significa que saldría ya como mayor, pero siempre estando en centros de privación de libertad de menores. Y es por eso que la ley también establece la debida separación de mayores y menores y de provisionales y sancionados. Los sancionados son menores que purgan una condena, mientras que los provisionales están bajo una investigación por parte del Ministerio Público. Tanto en Gaviotas, Anexo, Gorriones y Etapa 2 se encuentran 748 menores privados de libertad. De esa cifra, 99 son mujeres. Creo que antes de empezar a analizar este tema, Sandy, habrá que felicitar a la jueza Verónica Galicia por esa separación oportuna que ella tomó la decisión de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley Pina, primero así lo ordena y dice que debe ser la misma, consideramos, revisada, modificada, ¿verdad? Para que responda en primer lugar a las necesidades actuales, tanto de los adolescentes en conflicto con la ley penal como de aquellos que están bajo resguardo del Estado. Guatemala necesita ya, creo yo, endurecer esas sanciones en contra de los menores. Países similares como el nuestro lo han hecho. De hecho, por ejemplo, en El Salvador, estas sanciones a menores ya no son sanciones, sino que llegan a ser penas o condenas tan drásticas como las que se le dan a los adultos. Entonces, pero esto obviamente solo para aquellos menores, fíjate, Sandy, que terminan quitándole la vida a otros conciudadanos hermanos salvadoreños, porque son delitos muy graves. En cambio aquí, primero, tenemos una sanción máxima de 6 años y luego tenemos esa mezcla perversa de aquellos que son menores de edad con los que ya cumplieron la mayoría de edad. Y la mezcla perversa, aún peor, Sandy, de aquellos que están en conflicto con la ley penal con los que están en resguardo porque han sufrido algún tipo de violencia en sus hogares. Mira, al final El Salvador fue quien pues se ha visto entonces muy afectado por el tema de pandillas. Correcto. Incluso pues tiene una situación similar a la nuestra
con el reclutamiento de menores en estas pandillas. Y ellos han tomado medidas drásticas para poder atacar entonces este flagelo y de esta forma tratar entonces que los menores pues no se vean involucrados. Porque sabemos entonces que las pandillas aprovechan la inimputabilidad que tienen los menores. Bien dicho. Y por eso entonces los reclutan y de esta manera entonces también fomentan que continúe esta situación de violencia. El Salvador ahora ya optó por castigarlos como adultos cuando estén involucrados en temas de pandillas. Guatemala, ¿por qué no hace nada? Guatemala no lo hace porque fíjate, Sandy, que acá los defensores en teoría, ¿verdad?, de los derechos humanos de la niñez, es aquí donde tenemos ese choque grande de que dicen, no, ¿cómo es posible esta situación? Y Dios guarde que se inicie un debate como este dentro del Congreso de la República, saltan y brincan, pero deberían de saltar y brincar también cada vez que un pandillero mata a un guatemalteco. Claro. Deberían de saltar y brincar cada vez que es extorsionado un negocio. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo, si no reformamos esa ley de protección integral a la niñez y adolescencia, es que cada vez vamos a perder más el control de ellos. Tú lo dijiste de una manera... Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo, Sandy. Lo dijiste de una manera excepcional. Es que las pandillas han tomado ya tanto terreno que están precisamente captando a los menores en las mismas escuelas, institutos, chiquititos, porque como tú bien decías, la inimputabilidad, y ellos mutaron entonces, porque ahora cada vez reclutan más jóvenes y cada vez utilizan las pandillas a más jóvenes, cada vez más chiquitos en cuanto a la edad, más menores, valga la redundancia, para ser sicarios. Tenemos que responder de alguna manera. Por supuesto, y al final entonces, es cierto, merecen protección la niñez, porque obviamente se ve vulnerable, pero entonces, ¿qué hacemos con esos menores que ya están? Porque, por ejemplo, hemos visto entonces los casos que están en las correccionales, donde reciben un trato diferente, donde el tema en que son procesados es totalmente diferente con un adulto. Así es. Pero entonces los programas de reinserción, de rehabilitación especialmente, ahí está, no están funcionando. Bravo. Y a pesar de todo eso, las autoridades actuales en Secretaría de Bienestar Social están también, creo, entendiendo muy bien eso y haciendo un esfuerzo muy grande, pero si te encuentras con las limitantes, primero legales y financieras, es muy difícil. Tenemos más datos, Sandy, porque quiero que podamos ahondar aún más, por favor, con usted allá en casita, en este tema. Se debe analizar cambiar, o en todo caso transformar, a la Secretaría de Bienestar Social, que hace su mejor esfuerzo, como lo acabamos de decir, pero que quizás sería mejor que se transformara en un instituto de menores, con mayores capacidades, primero de guardia y de custodia, es decir, que no se les vayan los menores, y además de resguardo y orientación, que vaya orientada a la rehabilitación y a la reinserción social, porque es que eso es lo más importante, que ese menor lo logre yo sacar de ese entorno para que se vuelva un ciudadano provechoso el resto de su vida para la sociedad guatemalteca. Se debe replantear también, Sandy, el uso de los lugares que se tienen actualmente para resguardo de los chicos y volver a habilitar quizá con las mejores medidas que se puedan tener lugares como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, aislado de la ciudad, que no se utilicen casas como se ha venido haciendo y que se le pueda dar un mejor trato, separación también a estos menores para poder tratarlos y perdona que redunde, para poder rescatarlos y reinsertarlos a la sociedad guatemalteca. Porque al final entonces vemos que en el caso de los menores, en estos jóvenes, ellos todavía pueden tener una segunda oportunidad, Julio. Claro, si Sandy. se les da las herramientas, claro, ellos pueden retomar, porque entender entonces y aprender del error que cometieron y tratar de poder modificar su conducta, su pensamiento criminal y todo eso relacionado entonces con la situación de violencia que se da en el país. Pero entonces, si no se hace nada en el tema de los programas, en la protección que se les pueda dar, al final ven, bueno, ya me quedé en el delito, entonces sigo delinquiendo y otra vez regresan a la cárcel. Porque no tienen precisamente lo que tú decías, ¿verdad, Sandy? Esa oportunidad de que se les aleje de ese entorno y de poder, por ejemplo, aprender un oficio, de poder estudiar y de poder reorientar su vida, ¿no? Porque para ellos se vuelve, al final de cuentas, la mara se vuelve su familia. Y si no se les saca eso, pero sobre todo si al final de cuentas no trabajamos, es cierto que del 100% de los menores, no sé qué porcentaje podrá rehabilitarse, pero un porcentaje podrá hacerse. Lo que pasa es de que con uno que se logre rehabilitar, Julio, estoy de acuerdo contigo, con uno que se logre rehabilitar vale la pena, porque ya será uno menos que va a delinquir, pero seguramente no sería uno, serían varios, fíjate, Sandy. Supuesto. Entonces ahí es donde debemos de entender, primero como sociedad,
como defensores de la niñez, si realmente la quieren defender, y obviamente pues la parte ya política para ver los cambios legales que se necesitan hacer. Pero fuera de hacer eso, hoy por hoy la transformación y modernización de ese sistema de menores y también pues el endurecimiento de las penas, porque es necesario. Se habla acerca de poder reforzar la ley de protección de la niñez y adolescencia. Correcto. ¿Qué crees que le haría falta para poder entonces mejorar ese apoyo y esa protección para los menores y los adolescentes? Muchas gracias. Yo creo que una de las cosas que hace falta en primera instancia, Sandy, es que entendamos que en el momento en que fue hecha era una realidad distinta a la evolución que las pandillas han tenido ahora. Por eso, en primera instancia, hay que acondicionarla para hacer, como ya dijimos, penas más fuertes. Pero esas penas fuertes también deben de ir acompañadas de un excelente seguimiento dentro de la institución, que en este caso actualmente es la SBS, Secretaría de Bienestar Social, pero que puede transformarse en una institución más moderna, más adecuada a estos tiempos, para que con las sanciones que se le dan, que son las penas a los menores, puedan aprovechar esos años poniéndolos de verdad a aprender un oficio o varios oficios y poniéndolos a estudiar, dándoles programas de ayuda médica, psicológica, jurídica y educación, porque eso es lo que necesitan. Al final de cuentas se involucraron en las pandillas, Sandy, porque no tuvieron ese tipo de atención también. ¿Tú crees que todo lo que ha pasado con el tema de los disturbios, obviamente el tema del hogar seguro, sí, y diferentes situaciones que ha afectado entonces a la Secretaría, que es la que está a cargo de este tipo de entidades o de este tipo de hogares, pudo afectar a que ahora las autoridades se atrevan entonces a tomar ciertas decisiones? Yo creo que sí. ¿Y sabes qué es lo bueno? Y con esto vamos a finalizar este tema, que esto también ha dado pie para que el debate, que ya debe ser un debate nacional, nazca. Y por eso aquí en A la Medida le damos ese espacio y esa importancia. Y ojalá ese debate se traslade no solo allá a su casita para que usted diga es bueno, no es bueno, qué hacer y aporte ideas, sino que se traslade al ámbito político, donde sí puede cambiar. De esta forma finalizamos con el tema, pero aún hay otras noticias que conocer, Sandy, después de la pausa. Somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Aunque este lunes los diputados del Congreso de la República tomaron el asueto correspondiente al 20 de octubre, fijaron también para este martes y miércoles, bueno, también el jueves, tendrán temas a tratar durante otro tipo de situaciones. Este es uno de los temas de los cuales se estará hablando durante esta semana y se lo adelantamos. Pero hablando de otras noticias, especialmente las judiciales, tenemos una noticia respecto a la sentencia que esta semana también se podría tener en el caso del bombazo. ¿Recuerda usted ese bombazo en las afueras del Hospital General San Juan de Dios? Bueno, conozca detalles de qué podría pasar esta semana con esa audiencia. Según la Fiscalía, el ataque por el ingreso de la emergencia al Hospital General San Juan de Dios con armas de fuego y una granada de fragmentación los planearon y ejecutaron miembros del barrio 18 por una venganza en contra de agentes del sistema penitenciario. Ante los cuales se logró establecer cuál fue el motivo por el cual desde el 27 de febrero del año 2015 se comienza a realizar la planificación del ataque en contra de los agentes del sistema penitenciario, de cómo inician a reunir las armas y la granada que utilizarían el día del ataque, así también de cómo en la sesión 147 se denota la participación en el hecho de Don Clay, de Warrior y de Chucky, así como manifiestan que el ataque era en contra del sistema penitenciario, pero que también atacaron de manera indirecta a las personas que lamentablemente en el lugar y el momento equivocados. A criterio de la fiscal del proceso, los procesados deben ser sentenciados a 66 años de prisión por 4 personas fallecidas, 21 heridos y algunos que quedaron con daños permanentes, pues las esquelas de la granada se quedaron dentro de sus cuerpos. Este miércoles los jueces le darán la palabra a los abogados para que presenten sus conclusiones. Los defensores rechazarán la solicitud de cárcel de la fiscalía en contra de sus patrocinados. Y en otra temática, Guatemala es sede del 7º Congreso Centroamericano de Fondos Viales con la temática de vulnerabilidad en la red vial ante los fenómenos naturales. Aquí en A la Medida, la información. En el marco del Congreso Centroamericano de Fondos Viales, Guatemala ha sido partícipe y registra varios de los puntos de riesgo de la red vial, no solamente por las condiciones climáticas, sino este año también afectada por la erupción del volcán de fuego. Toda la red vial está en riesgo, toda la red vial y tiene que lidiar con el drenaje superficial, que es nuestra
nuestro principal problema. Realmente nuestros problemas principales, las zonas de más alto riesgo, es la CA9 Norte, del puente Rodriguitos hasta el rancho donde se está realizando la construcción actualmente, y posteriormente la CA2 donde es que hay mayores pasos de agua. Sin embargo, en comparación con los riesgos identificados con el país del Salvador, según experiencias compartidas en este Congreso, Guatemala representa aún menos riesgos. El Congreso da a conocer el estado del arte y las experiencias. Acabamos de oír una conferencia del expositor salvadoreño en el cual hicieron un inventario de 934 cárcavas y han atendido 700. Es reconfortante saber que nosotros tenemos menos problemas que ellos. Durante el Congreso se pretende compartir metodologías de prevención y tratamiento a la red vial, afectadas por las condiciones climáticas y los fenómenos naturales. En otro tema, miembros del Sistema de Protección de Menores buscan que se pueda crear una alerta de prevención que sea dirigida a menores de centros escolares y aquellos que buscan también salirse de las pandillas. En lo que va del año se contabilizan 3 asesinatos de menores que estudiaban en centros educativos públicos, pero por su nexo con pandillas fueron asesinados. Trabajar una alerta, porque cuando entró el programa de prevención del delito nos encontramos con varios alumnos que ya estaban en pandillas y que están pidiendo nuestro apoyo para poderse salir. Sí, ya nos van matando a 2 alumnos, que no se tuvo un protocolo para poderles salvaguardar la vida, y sí nos van matando 2 alumnos. Solo una alumna sí se pudo rescatar. Lamentablemente, como no tenía otro recurso familiar, tuvo que ser ingresada a uno de los hogares del Estado. Pero a raíz de estos 3 casos, se le pidió al Congreso de la República que elabore una alerta, porque la diferencia con las otras alertas que hay, Alba Kenneth, y la otra de mujeres, es que son de personas desaparecidas, pero en este caso la estamos pidiendo con niños y adolescentes que tenemos a nuestra vista que están vivos. De cara al próximo ciclo escolar, la juzgadora recomienda dicha alerta para brindar apoyo a los estudiantes ante el acoso de pandillas.